Hola, ¿qué tal? Te saludo con mucho gusto. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. El día de hoy te voy a hablar sobre lo que es evaluación educativa. Y bueno, iniciamos. Cuando hablamos de evaluación educativa, por lo regular, algo que les viene a la mente al profesional es pensar en el alumno, que es pues nuestro centro dentro de cuando estamos hablando de educación. Sin embargo, cuando estamos hablando de evaluación educativa, no solamente nos estamos concentrando en eso, aunque es muy importante, si lo tengo que aclarar, también la evaluación educativa abarca esta parte de evaluar el desempeño y forma de enseñanza de los profesores. Obviamente para que tú tengas que hacer esta evaluación del desempeño y forma de enseñanza de los profesores, pues va a depender mucho también del cargo o el puesto que tú tengas dentro de un centro educativo. Si te toca una coordinación, ser coordinador académico, coordinador pedagógico, pues bueno, esta es una parte de la función y que es muy importante también porque cuando estamos hablando de una institución, pues no solamente hablamos del alumno, sino que hablamos de un sistema y ese sistema pues incluye también la parte administrativa, la gestión administrativa, también implica el desempeño de los profesores, las familias, o sea, es algo que no está separado. Entonces, evaluación educativa también abarca la parte del desempeño y forma de enseñanza de los profesores. Por otro lado, pues el que les estaba mencionando, que ya es como muy, que ya todos sabemos, pues evaluación educativa también implica la evaluación de los aprendizajes de los alumnos, que es muy, muy, muy importante. Y cuando estamos hablando de los alumnos, pues también estamos hablando de que algo que también podemos evaluar son sus aspectos cognitivos o socioemocionales. Esto ya requiere un poquito más de especialización en el sentido de que ya estamos hablando de aspectos psicopedagógicos. Algo que hay que considerar cuando estamos hablando del término evaluación de manera general es entender a la evaluación como un proceso y no un fin. Si solamente vemos a la evaluación como un fin, es decir, como una calificación o como que solo estamos midiendo, estamos hablando de algo más, no tan a profundidad, no estamos hablando de un proceso, no estamos hablando de evaluación. Evaluar implica por parte del profesional tomar en cuenta a los involucrados y no solamente a quien se evalúa o lo que está evaluando de un individuo. Implica mucho seguimiento, mucho contacto, mucho tacto y calidad y calidez humana. Imagina, por ejemplo, una alumna o un alumno que no está teniendo un buen rendimiento escolar, pues bueno, las razones pueden ser muchas, ¿no? Entonces, aquí la responsabilidad del profesional en educación es investigar y analizar su contexto. Ojo, este es una chambota, es un trabajo que implica mucha responsabilidad. ¿Por qué? Porque implica tomar en consideración otros factores, no solamente el aspecto del alumno en cuanto a su desempeño, ¿no? También implica tener contacto con su familia, contacto con sus profesores y hay que tener muy en cuenta que en ocasiones algunos de estos factores o algunas de estas personas involucradas pues no siempre están en la mejor disposición, entonces eso es un reto también para el profesional. Evaluar implica medir. Esa es una regla de oro. Pero en este caso, cuando estamos hablando de medir, no necesariamente siempre estamos hablando de algo cuantificable. Si recordamos, las emociones o que tienen que ver un poquito más con la cualidad, también de alguna manera u otra, pues digamos que se pueden medir. Obviamente la herramienta o la técnica que utilizas para eso pues no es la misma. No vas a utilizar un cuestionario para medir una emoción, sino que aquí otra técnica que puedes utilizar pues es la observación. Y pues eso va mucho de la mano de la experiencia del profesional. Entonces, cuando estamos hablando de medir, es muy importante tener distintas o conocer, y bueno, además de conocer, saber utilizar distintas herramientas de registro. Entonces, entre esas herramientas de registro, pues está el uso de la aplicación de encuestas, porque nos está dando
datos, ya sean datos cualitativos o cuantitativos, también el uso de un diario anecdótico o una bitácora, el uso de pruebas, que ya es un poquito más cuantitativo, la aplicación de test o psicométricas, bueno, todo eso nosotros nos está permitiendo medir. El siguiente paso que podemos decir que se da después de la medición es generar un juicio de valor. Entonces, aquí generar un juicio de valor implica por parte del profesional que ponga en un equilibrio, o que lleve una praxis, es decir, un conjunto entre la teoría y la práctica, pero sobre todo aquí tiene mucho que ver la experiencia que tenga el profesional con relación a su área en donde se encuentra trabajando. Emitir un juicio de valor implica, antes de hacer eso, pues obviamente primero realizar un análisis o una buena interpretación de toda la información que ha recolectado previamente. Y cuando ya has hecho esto, pues es hora de tomar decisiones. Y cuando hablamos de tomar decisiones, estamos hablando de que lo que se busca es cuidar la integridad del individuo y su bienestar como tal. Dentro del proceso de evaluación, propiamente también del proceso de evaluación educativa, podemos o tenemos algunos enfoques. Uno de los más conocidos por ciencias sociales y humanidades, pues es el enfoque cualitativo, que este se concentra un poquito más en la parte de identificar aquello que a simple vista no se puede ver, lo que significa que, bueno, es concentrarse en el individuo, su humanidad y no solo en el rol que tiene como alumno o alumna. Algunas técnicas ya las estaba mencionando, pues son la observación, la escucha activa, el uso de entrevistas o el hacer preguntas directas. Por otro lado, pues otro enfoque que también es bastante conocido es el enfoque cuantitativo. Este tiene que ver un poquito más con la parte de la medición, y aquí vamos a entender a la medición como algo más cuantificable. Entonces aquí nos concentramos más en medir el desempeño, el proceso o las habilidades del individuo y cómo las está demostrando. Obviamente si notamos nosotros que cuantificablemente, por ejemplo, algo tan rápido, ¿no?, como ver una calificación de un alumno que tenía muy buen promedio y de repente empieza a bajar, pues eso es parte de la evaluación cuantitativa, pero a su vez te va a obligar a tener que ir a una evaluación cualitativa. ¿Por qué? Porque tienes que ver cuáles son esas razones emocionales por las que este alumno o alumna está bajando su rendimiento. Entonces, algunas herramientas que se pueden utilizar en el enfoque cualitativo, pues son todas aquellas que tengan que ver con métricas o con números, y que entre ellas pues, se encuentran las pruebas estandarizadas. Si te estabas preguntando qué enfoque es más viable o qué enfoque es mejor, la respuesta que yo te puedo dar a esto es que ningún enfoque es mejor. Estos enfoques están al servicio del profesional. eh, ya si el profesional hace alguna inclinación por esto, pues ya dependerá mucho de él, pero yo me atrevo a decir en mi experiencia que no hay un enfoque que sea mejor o peor, sino que simple y sencillamente nos adaptamos a las necesidades que estamos viendo en el contexto escolar del alumno, o inclusive si estamos evaluando a un docente, y echamos mano pues a diestra y siniestra, ¿no? Con una filosofía un tanto bastante ecléctica. Pero cuando estamos hablando precisamente de este eclecticismo, en donde echamos mano tanto de un enfoque cualitativo como cuantitativo, es decir, estamos alternando de acuerdo a las necesidades que estamos viendo en el contexto escolar, pues estamos hablando de un enfoque mixto. Entonces, aquí podemos decir que tanto el enfoque cualitativo como el enfoque cuantitativo se complementan, o sea, no están peleados. Para terminar, en resumen, lo que podemos decir a grandes rasgos es que existen distintos aspectos a evaluar. Entre los más conocidos, pues es la evaluación de los aprendizajes de las y los alumnos. Otro que tiene que ver con aspectos más psicopedagógicos es evaluar los aspectos cognitivo, social y emocional
de los alumnos también. Y otro que en ocasiones descartamos, pero que también es muy importante, es evaluar los métodos de enseñanza de los profesores. Si bien es cierto es que en educación nos concentramos mucho en cómo aprenden los niños, las niñas, los adolescentes, inclusive los adultos, eso depende del nivel del que estemos hablando, también es muy importante el rol que ejerce un profesor, ya que también dependiendo de su metodología, cómo enseña, el tacto que tiene también con sus alumnos, pues eso hace una gran diferencia. Ya lo había mencionado, no hay un enfoque mejor en cuanto a evaluación. El cualitativo se concentra un poco más en el ser, el cuantitativo se concentra un poco más en el hacer, y cuando los estamos complementando, es decir, estamos utilizando tanto uno como otro, se le conoce como enfoque mixto. Y para terminar, pues hago mucho énfasis en considerar que la evaluación es un proceso cíclico y no un fin. Por proceso cíclico me estoy refiriendo a que en todo momento estamos evaluando, nunca dejamos, o me atrevo a decir que no dejamos de evaluar. Y esa parte de la evaluación pues tampoco no es en la parte de la evaluación, al ser continua, porque constantemente lo estamos haciendo, nos estaremos dando cuenta de cómo está haciendo el desarrollo del individuo. La evaluación inicia desde que se tiene contacto con los involucrados, y por parte del profesional pues requiere de mucho tacto, de mucha humanidad, y también de no solamente del aspecto intelectual, o sea del aspecto teórico que conozca el profesional, sino también requiere de que conozca muchas, pero muchas instrumentos y técnicas, y sobre todo no solamente que los conozca, sino que sepa cómo utilizarlos y cuándo utilizarlos.